4 de diciembre, Nuestra Señora de la Capelle, Abbeville. El abad Orsini escribió: esta iglesia fue construida alrededor del año 1400 en una pequeña colina donde antes se rendía culto a los ídolos. La ciudad de Abbeville es una comuna ubicada en el departamento de Somme, en Picardía, en la región norte de Francia. Se encuentra en el río Somme. Afortunadamente para nosotros todavía existe un plano de la ciudad de Abbeville que fue grabado en el año 1653. La Virgen de la Capelle se puede distinguir fácilmente en el primer plano del grabado, dominando la ciudad, aunque construida fuera de las murallas. Construida alrededor de 1400, la iglesia inicialmente era solo una capilla en la que se exhibía un icono religioso de la Virgen que le valió a la iglesia el nombre de Nuestra Señora de la Capilla. De hecho, la estructura fue erigida sobre los restos del templo dedicado al paganismo. El creciente número de fieles que acudían a rezar allí hizo de ella una verdadera parroquia, por lo que la iglesia se amplió hasta tener 3 naves y 7 altares, reflejo de la expansión de la ciudad. La iglesia fue construida en piedra caliza, es de estilo gótico flamígero. Sobrevivió a numerosos peligros y contratiempos en las próximas décadas, expuesto al viento y al mal tiempo en la cima de la colina en el norte de la ciudad, incluido el impacto de varios rayos. En 1619 el alto campanario no sobrevivió una tormenta violenta y fue reconstruido al siguiente año. Todo esto no es nada comparado con el peligro que enfrentó la iglesia entre 1637 y 38. En ese momento España y Francia estaban en guerra. El rey Luis XIII llegó a Abbeville, una ciudad estratégica, y se dio cuenta que la capilla podía servir como una especie de fortaleza en caso de asedio. Consciente del peligro, el cardenal Richelieu dio la orden de demoler la iglesia. El alcalde de la época, Guillermo Sanson, y sus regidores también lograron disuadirlo. La iglesia se salvó, pero ¿por cuánto tiempo? Luego en 1789 vino la Revolución Francesa. La iglesia que tanto había sobrevivido fue destruida en 1794. Sin embargo, en 1804 se construyó otra capilla para reemplazar la iglesia perdida. Un edificio que conserva la torre de 1620. Ese campanario está clasificado como monumento histórico desde 1901. El cementerio que alguna vez rodeó la iglesia se conservó y se ha ampliado significativamente para convertirse en el cementerio de la ciudad desde el año 1844. Hay un camino que conduce a la entrada principal de la capilla a través del cementerio que alguna vez conectaba a, a los tres, posesión de los templarios, la Cartuja de Tucson,
casa fundada y ocupada por los templarios y comprada por los cartujos y la comandancia de Beaubourg Forest. El camino se llamaba Camino de los Templarios. Mi querido hijo, como Señor de las virtudes y gracias exaltado, y me adornó con ellos desde el primer momento de mi inmaculada concepción. Y a medida más encima, el obstáculo del pecado me ha tocado. No, yo estaba libre de las trabas que impedían otros mortales entren por las puertas eternas del cielo. Por el contrario, el poderoso brazo de mi Hijo actuó conmigo como la Señora de todas las virtudes y como la Reina de los cielos, porque Él era conferir a sí mismo y asumir para sí la naturaleza humana de mi carne y sangre. Él estaba de antemano en la preparación de mí y que me gusta en sí mismo en la pureza y la exención de la culpa y de otros regalos y privilegios divinos. Como yo no era una esclava del pecado, ejercí las virtudes no como sujeta, sino como un amante sin contradicción, pero con la soberanía como los hijos de Adán, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que era también mi Hijo. Nuestra Señora de la Capel o de la Capilla, ruega por nosotros.